Ok, ¿de qué se trata esto? Este es un tema muy importante. Hace más de 20 años hablé con una señora que leía las escrituras en la Iglesia Católica. Este fue su trabajo, dio lectura de la palabra de Dios. Entonces ella y yo empezamos a estudiar la Biblia y ella decidió de veras quería seguir a Cristo. Era amiga de Cristo, pero no sabía mucho de la Biblia. Y ella dijo, leyendo la Biblia delante de la congregación católica, aprendí una pequeña historia aquí, otra historia ahí, pero nunca vi el plan completo de Dios. Y esto es lo que vamos a ver en esta clase, que Dios tenía un plan desde el principio, y vamos a ver tras de miles y miles de años de historia, llegando al tiempo de Jesucristo, nos da lo que podemos llamar la historia alta, el gran plan de Dios. Y nosotros estamos viviendo aquí en la historia baja, batallando cada día para ver si podemos seguir a Jesús, tratando de seguir a Jesús. Y lo que vamos a ver en este estudio de la Biblia, tu historia baja se conecta con la historia de Dios. Ustedes van a poder ver cómo el plan de Dios conecta con su vida y ustedes van a sentir participantes de este gran plan de Dios que es para toda la eternidad. Vamos a ver fechas. La vida de Abraham y Sara, más o menos 2000 años antes de la venida de Jesucristo. Y ustedes no tienen este gráfico en sus libros, pero cada semana vamos a empezar con este mismo gráfico para poder ver dónde estamos. Isaac y Rebeca, Jacob y sus 12 hijos, y Dios cambió su nombre a Israel. José, uno de los hijos, vendido por sus hermanos a esclavitud. Llegaron los hijos por 40 años en Egipto, salieron de la esclavitud cruzando el Mar Rojo, recibiendo los 10 mandamientos, conquistando Canaán, tiempo de los jueces, primer rey Saúl, segundo rey David, y notando aquí otra vez 2000 años antes de Cristo, Abraham y Sara, aproximadamente 1500 años, el tiempo de Moisés saliendo de la esclavitud, 1000 años antes de Cristo, la vida de David, y de ahí Salomón. Después de Salomón, Israel o el pueblo de Dios se dividió en dos: Israel, 10 tribus al norte, Judá, un tribu al sur. Se desapareció, fueron llevados a la cautividad 722 años antes de Cristo. Las 10 tribus se desaparecieron. Judá, llevado a la cautividad más o menos 500 años antes de la venida de Jesús. El tiempo de los profetas, 7 años de cautividad en Babilonia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que le dije? 70. Yo vi 70. Sí. Y de ahí regresando después de la cautividad, es el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nacimiento de Jesús, su crucifixión, su resurrección, los 4 evangelios, establecimiento de la iglesia, epístolas, el evangelismo. No sé si ustedes saben, las epístolas son las esposas de los apóstoles. Así me dicen, pero creo que no.
70 años después del nacimiento de Jesús, destrucción de Jerusalén. Y este tiene mucho que ver con la historia y el desarrollo de la iglesia. Finalizando escribir el Nuevo Testamento más o menos 100 años después de Cristo, y ahí la iglesia va creciendo. Cada semana vamos a empezar con este gráfico, y de ahí voy a parar de vez en cuando y ustedes me van a contestar lo que viene después. Tenemos un escrito en su libro que se llama La Biblia en 5 minutos. Y a ver si puedo robar su libro aquí, a ver si está. Les voy a traer la otra semana. Es una hoja que es un resumen escrito de lo que tenemos aquí en la pantalla. No está incluido en su libro. Entonces ahí lo vamos a ver la otra semana, primero Dios. Es está el dibujo, está el diagrama. Ok, muy bien. Ok, en la lección número 2 se encuentra el dibujo. Sí. Ok, muy bien. Sí. Aquí en la página número 1, bueno, en cualquier principio de otra lección, ahí está este dibujo. Es muy chiquito y no se puede leer bien las letras, pero ahí está. La otra semana ya vamos a ver la lista. Ahora, hablando de este libro, voy a mencionar algunas de las herramientas que la Biblia tiene. Y preguntar, ¿me pueden escuchar bien ahí atrás? Tener la voz un poquito más baja, porque hasta aquí atrás, los hermanos que están aquí atrás casi no alcanzan a escuchar. Sí. La otra semana vamos a tener micrófono, me dicen. Sí. Entonces ya. Esta Biblia tiene secciones donde dan resumen de los actores principales, personajes. Habla de temas de la Biblia. Así ustedes van a adquirir confianza a manejar su Biblia y van, como me gustó mucho lo que dijo Anabel, que tiene miedo, van a empezar a leer la Biblia con una sonrisa. Este está bueno, así es. Este es el plan. Ahora, quiero mencionar algo. Como dije, estuvimos en Guatemala por 14 años, empezamos a trabajar entre la gente indígena, la gente del altiplano, y después de aprender el idioma quiché, este fue el primer convertido, se llama Miguel Uxlachtebelán. Le estoy entregando el Nuevo Testamento en el idioma quiché. En este tiempo él ya tenía como 6-7 años de ser pastor de una congregación. Fue el primer convertido. Yo recuerdo cuando le enseñé, él sabía leer en español un poquito, pero cuando digo él sabía leer en español, la verdad, como él sabía pronunciar palabras escritas en español, como uno puede leer español sin saber lo que está leyendo, porque lo que escribe es lo que, bueno, es fácil, no como el inglés, me dicen. Entonces le enseñé unas letras necesarias para poder leer en quiché.
Yo recuerdo el momento, sentado ahí en su casa, enseñándoles, este es el sonido, esta letra representa este sonido, y él poco a poco empezó a leer en quiché. Y yo recuerdo el momento cuando él se dio cuenta de que podía entender lo que leía. Nosotros tenemos ese gran privilegio de poder leer la Biblia y entenderlo. Entonces, esta fue mi última visita con Juan Oxlack de Balán, entregándoles muchas copias del Nuevo Testamento en quiché. Este fue en el año... ¡Oh, qué chulo! Miguel. Para que este es Miguel. Sí. Este fue en 1981. Aquí está Miguel, 2017. Todavía fiel pastor, con la bola de los años igual que yo. Este es Juan 3:16. Chiquikelwi, Chirkau, Sibalak, que Olokokeh, Riwanax Choriwachuleo, Rumaret Shuyarukohor, Rishahondrech, Konojere que Kohonche, Mankisasti Kiwashane Kikojena, Honaliki Kaslemas. Bien claro, es fácil de entender. Esta Biblia está escrita en más de 700 idiomas, lenguas. Del Nuevo Testamento hay 1500 traducciones adicionales. Porciones de la Biblia disponibles en más de 15 idiomas. Ustedes tienen un privilegio de tener la palabra de Dios en su propio idioma y lo debemos sacar provecho de lo que la Biblia contiene. Hay dos versiones muy populares. Uno es la nueva versión internacional. La verdad, esta versión es mi versión favorita, porque no habla como los españoles de vosotros. Habla con usted y con tú, es más fácil entender. Pero la versión que ustedes tienen está perfectamente bien. Es la versión Reina Valera de 1960. Es suya. Puede escribir en su Biblia. La palabra de Dios es sagrada, pero en este formato debemos hacer notas para que podamos recordar lo que está. Ahí está otra vez mencionando el precio. No podemos cobrarles $40. Estamos pidiendo de donaciones de lo que puedan. Ok, muy bien. La versión que estamos usando, Reina Valera de 1960. ¿Quién era la Reina Valera y quién era el rey? ¿Cómo es? Aquí está la respuesta. Habla de Casiodoro de Reina, que sacó una traducción del griego al español en el año 1565. Le costó como 4 años hacer la traducción, y unos 40 años después Cipriano de Valera
hizo una revisión. Entonces, como los dos tenían mucho que ver con esta versión en español, juntaron esos nombres, Reina Valera, y hicieron una revisión en 1960, y esta es la versión que la mayoría de las congregaciones hispanas usan hoy en día. Entonces, ya sabe quién fue Reina Valera y el rey. Y, Pastor Pat, ¿qué relación tienen ellos con traducir la Biblia? Muy buena pregunta. Por los años 1500 había una reformación que empezó en Alemania con Martín Lutero. Vamos a ver en estos estudios que la Biblia fue el Antiguo Testamento escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. En los años 300, 400, sacaron una traducción de la Biblia al latín, porque la Iglesia Católica en muchas partes del mundo hablaban latín en vez de griego. Entonces, es la versión Vulgato, o versión Vulgata. Entonces ellos, toda la Biblia en latín, y esta fue la única Biblia que la Iglesia Católica autorizaba. Pero durante los años 1500 empezaron a descubrir manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Y los eruditos dijeron, ¿por qué estamos con latín? Esta es una traducción nomás. Vamos con el original. Vamos. Entonces empezaron a amontonar manuscritos en papiro del Nuevo Testamento y sacaron los mejores manuscritos en un Nuevo Testamento en griego que llevaba el nombre Textus Receptus, texto recibido. Y este fue una versión muy exacta de la versión original en griego. Y varios de los reformadores decidieron dejar la versión en latín a un lado y sacar traducción a las lenguas actuales, alemán, inglés, español, y la traducción basada en el griego. Y la Iglesia Católica dijo, esto ya no, latín y nada más. Entonces este fue sí. En ese tiempo los libros apócrifos los quitaron o ya venían. Un poco de los dos. Sí, eso lo vamos a estudiar llegando al tiempo de intertestamentario. Pero sí, la Iglesia Católica había añadido unos libros extras al Antiguo Testamento. Entonces, varios de los traductores no sacaron traducción porque no lo tenían en griego. Okay. Y no lo tenían en hebreo. Entonces sí. Pero esto lo vamos a investigar, pero muy buena pregunta. La verdad, si uno quiere usar la Biblia católica, se puede ir al cielo. La palabra de Dios ahí está escrito y lo puede encontrar. No está escondida. Entonces, estamos usando la versión de Reina Valera, revisión de 1960. Han hecho otra revisión de 1995. Hay otra versión, Reina Valera contemporánea, que es muy buena y no tiene nada de vosotros, habla tal como nosotros. Entonces hay más de 20 versiones en español y concuerda. Y vamos a ver cómo encontrar estas versiones. Hay un app que puede poner en su teléfono, Bible Gateway. Bible Gateway es muy bueno. Hasta puede encontrar ahí en la lista de las traducciones el Nuevo Testamento en quiché. Ahí está. Ahí en mi teléfono, ahí lo tengo. Bien. Bueno,
Bueno, gracias por la pregunta. Por eso estamos aquí para contestar sus preguntas, para sacar las dudas. Sí. ¿Dónde aprendió quiché? Aprendí el quiché viviendo entre la gente. Voy a desviarme un poquito y explicar cómo vivimos en una comunidad de Río Blanco y resultó que fue una comunidad bilingüe, mucho español y mucho quiché. Luché como un año, Carol y yo, luchamos tratando de aprender quiché, pero como tanto español, yo dije, mañana solo en quiché, menos que sea necesidad. Bueno, yo siempre tenía necesidad de hablar, entonces al otro día, cayendo otra vez en español. Entonces el doctor, que fue parte de nuestro equipo de 4 familias, él dijo, tenemos que buscar un lugar donde podemos vivir y la gente solo habla quiché. Y por fin encontramos un lugar en Río Pajarito. Entonces quisimos conseguir el permiso de la gente para poder vivir ahí. Hubiéramos podido vivir, pero nos hubieran rechazado porque no pedimos permiso estar entre ellos. Había un pastor, Juan Luis Argueta. Él era analfabeto, no sabía leer ni escribir. Su hijo le ayudó con la Biblia. Pero fue un buen pastor de una congregación de 30, 40 personas de Río Pajarito. Nos encontramos en el mercado ahí en Zacapulas donde vivíamos. Y él ofreció hablar a favor de nosotros. Entonces, el doctor y yo fuimos con él subiendo 5 horas de subida de Zacapulas a 3,000 pies de altura, a Río Pajarito a 9,000 pies de altura. Pasamos la noche en su casa. El día siguiente fuimos a una reunión de los líderes de la comunidad. 3 horas hablando en quiché, todo regateando y discutiendo y que no queremos gringo y que nos van a robar el terreno, nos van a robar nuestra alma y eso no. Y ese que dice que es doctor, con sus pastillas roban nuestra alma. Entonces, pero por fin, gracias a este pastor, nos dejaron vivir entre ellos. Cada día llegando a la casa de él, preguntando cómo se dice esto, cómo se dice otro. Yo escuché 1000 veces la frase, Matko Ashkin, pues no tienes oídos. Pero por fin aprendimos quiché, gracias a Dios, y lo he dicho a la congregación y lo quiero repetir a todos ustedes. Si no fuera por este pastor, yo no estaría aquí hoy. Porque por haber aprendido quiché, tuvimos un ministerio. Y por este ministerio, bendecido por Dios, cuando terminó nuestro tiempo en Guatemala, venimos aquí, a San Antonio y a la congregación de Oak Hills. Yo no sé dónde estaría yo si no fuera por un pastor analfabeto. Y aunque estamos aquí enseñándoles cómo usar la Biblia, está bueno, lo deben aprender. Pero al mismo tiempo, Dios puede usar un analfabeto para cumplir con su voluntad. Lo que importa no es solamente... Lo que importa no es solamente que yo he estudiado doctorado, estoy aquí. No, estamos aquí de familia para abrir la Biblia y aprender lo que la Biblia nos ofrece. Entonces ya, bueno, gracias por la pregunta, porque me dio tiempo a explicar de dónde. Ahora ya saben por qué amo tanto el libro
Nuevo Testamento en Quiché. Oh, ahí está. Yo quiero encontrar un collar de este tipo. Este se ve tan estudiado con este collar así. Y el otro también, Cipriano y Casiodoro. Y ellos vivían durante el tiempo de la Reformación, cuando había tanto problema con la Iglesia Católica y muchos en el proceso de salir, y parte del proceso de salir, tener la palabra de Dios en su propio idioma. Sin esta base de la Biblia, la Reformación no hubiera logrado. Bueno, Dios lo hubiera hecho algo, pero fue esta traducción a los idiomas actuales en lo que dio el impulso al crecimiento de la iglesia en todos esos países de Europa. Y cuando hay una versión de, bueno, es la traducción que estos dos sacaron, es una buena versión si uno habla el español tal como lo hablaba 500 años antes. Como el idioma ha cambiado, cultura ha cambiado, siempre tenemos que tener la palabra de Dios en un idioma actual. Bueno, muy bien. Ok. Hablando de capítulos, yo recuerdo una persona que ni tenía una Biblia. Le regalé una Biblia y su pregunta fue, ¿qué es? Siempre el predicador está hablando de capítulos, está hablando de versículos, ¿de qué se trata? Bueno, la verdad, la división de los libros en capítulos, este no fue originalmente lo que escribió los que escribieron los libros de la Biblia. La verdad, les voy a mostrar un manuscrito uno de estos días. En los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de Jesús, al escribir en griego, solo usaban letras mayúsculas, sin espacio entre las palabras, las letras seguidas. Entonces, cuando uno tiene en su mano un manuscrito y no hay espacio entre las palabras, ese es un manuscrito bien antiguo, porque así escribieron en los primeros 3 siglos de la Biblia. Entonces, decidieron más o menos en los años 300 en adelante que sería más fácil dividir los libros en capítulos. Entonces, capítulo 1, capítulo 2, divisiones grandes, pero este no fue lo que Pablo escribió. Él escribió seguido, sin espacio entre palabras, pero decidieron dividirlo en capítulos. Y más tarde, cuando hicieron el Nuevo Testamento, juntaron los manuscritos en griego y sacaron los mejores manuscritos del Nuevo Testamento, decidieron dividir los capítulos en versículos. Entonces, este fue 1560 en adelante. Entonces, capítulos son las divisiones grandes de los libros y cada capítulo dividido en versículos. Y así podemos localizar lo que queremos. Aquí está. El libro, saqué una foto del libro de Tito. Entonces, al ver lo que está escrito de Tito 1, 2 al 3, este quiere decir que el capítulo es capítulo 1, versículo, estamos refiriendo a versículos 2 y 3, y para verlo todo está ahí en la página 1938. Hay muchos que, casi la mayoría de ustedes saben de qué se trata capítulo, de qué se trata versículo,
Pero esta clase es para los que ni Biblia tienen. Estamos explicando cómo funciona esto de capítulo y versículo. Ahora, en su libro, atrás, voy a prestar su librito. Aquí atrás, en su libro, aquí está. Hay una sección que dice Descubriendo la Biblia. Ahí lo pueden buscar ahí atrás en su librito, Descubriendo la Biblia. Yo encontré este libro hace 10 años más o menos. Y he sacado varias copias porque tiene mucha información. Entonces explica, ustedes lo pueden leer ahí en sus casas, pero queremos ver un poquito de... Vamos al libro de los Salmos, Salmo 119, este es el capítulo, versículos 9 y versículos 11, está en la página 926. Pueden buscar en sus Biblias. ...119... con versículo 9. ¿Quién puede leer, por favor, Salmo 119, versículo 9? Ok. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ok. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios. Ahora, si quiere leer también el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Muy bien. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora vamos al versículo 105. Este capítulo tiene más versículos que ningún otro capítulo. Vamos al versículo 105. ¿Quién quiere leer, por favor? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios, el entendimiento que nos puede dar. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 4, versículo 12, en la página 1954. Sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, muy bien. La otra semana vamos a tener micrófono.
así podemos escuchar un poco mejor. Leyendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios va a abrir nuestras vidas, revelar lo que debemos cambiar, revelar lo que tenemos que ajustar para que tengamos la imagen de Cristo viviendo dentro de nosotros. Ahora, en su libro que se llama Descubriendo la Biblia, hay una página, la página 9 de este libro, la página que dice, y no es realmente un libro, sino una colección de libros. La Biblia contiene dos secciones importantes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, ahí están la lista de los libros del Antiguo Testamento y también la lista de los libros del Nuevo Testamento. Este librito al final de su libro de estudio aclara muchos asuntos en cuanto a la Biblia. Testamento quiere decir convenio. Es una colección de 66 libros. Y vamos a brincar esta sección, nos va faltando el tiempo. Quiero mencionar una característica de la Biblia de estudio. Abriendo su Biblia, cualquier página, se va a encontrar que hay una línea color bronce. Lo que está arriba de la línea de bronce es la palabra de Dios. Lo que está abajo son explicaciones, ayuda, datos históricos que le va a ayudar a entender lo que está escrito en la Biblia. Entonces es como un comentario de la Biblia lo que tenemos ahí debajo de la línea. Entonces, esta es palabra de Dios, estas son explicaciones, este está inspirado, pues quién sabe. Sí, está bien. Estas son algo de lo que el libro ofrece, y no vamos a tener tiempo a cubrir todo esto, pero con el tiempo vamos a ver que la manera en que los mapas nos ayudan, lista de tablas, términos claves. Eso es algo que me gusta mucho de esta Biblia de estudio. Tiene unas secciones donde tiene una palabra en griego y le explica el uso en el Nuevo Testamento y le da un fondo más exacto de lo que estamos leyendo. Hay ilustraciones, hay fotos. Cada libro tiene una introducción de 1 o 2 páginas. La introducción le ayuda a entender quién lo escribió, cuándo lo escribió, dónde lo escribió, el propósito, el mensaje central. Leyendo el bosquejo antes de leer el libro, uno ya puede entender mucho mejor lo que el libro ofrece. Y solo la Biblia de estudio ofrece estas introducciones a todos los libros de la Biblia. Y esta línea de tiempo, vamos a ver uno. Voy a buscar cualquier página aquí. Vamos a la página 1224.
Esta es la, bueno, 1223. Es la introducción al libro de Ezequiel. 1223. Dando vuelta a la página, ahí se puede ver datos históricos, explicaciones del mensaje y propósito del libro, circunstancias cuando escribió el libro, cómo sus contribuciones a la Biblia, cómo es la estructura del libro, y de ahí abajo, línea de tiempo de Ezequiel, cuándo vivía, qué fue el propósito. Ahí son los datos históricos que podemos poner a Ezequiel en su lugarcito y sabemos lo que venía antes y lo que venía después. Entonces así podemos entender mejor lo que Ezequiel enseña. Ok, aquí viene tarea para el domingo que viene. ¿Dónde está la sonrisa? Ahí está. Mencioné tarea. No, está bien, ahí vamos. Vamos con, deben memorizar los nombres de los primeros 5 libros de la Biblia. Terminando semana número 2 y ustedes así, con 66 nombres de los libros. Yo voy a tener que memorizar los libros de los profetas menores porque todavía no los tengo bien puestos en la mente. Todos estamos aprendiendo. Entonces, y deben leer capítulos 1 al 3 del libro de Génesis. Y noten que no puse el número de la página. Esta es tarea, ahí lo pueden encontrar. No es tan difícil. Y vamos a tener información sobre la creación, sobre evolución y cómo va en contra de lo que la Biblia enseña. Entonces, la semana que viene va a ser un estudio muy interesante, de mucho provecho. La única cosa que no sé es dónde vamos a poner la gente que van a venir. Pero primero Dios, ya vamos. Si hay otro cuarto, les avisamos, pero por aquí vamos. Siempre quiero terminar con tiempo para preguntas y casi no hay tiempo, para ver si tiene preguntas o cosas que quieren aclarar. ¿Estamos bien? Ok. Hasta la otra semana para... Ok, muy bien. Entonces voy a pedir a hermano Freddy que, por favor, de despedirnos en una palabra de oración. Pónganse de pie, por favor, y vamos a prepararnos para pasar al servicio, pero vamos a darle gracias al Señor por lo que hasta aquí ha hecho. Qué grande oportunidad de poder estar juntos y en armonía, aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, primeramente por este día, por tu gran misericordia, por la salvación que tenemos, Señor, y por la oportunidad y grande privilegio, Señor, que tenemos de aprender más de tu palabra, de hacer discípulos. Señor, que los corazones, que la palabra aquí implantada, Señor, no vuelva vacía, sino que del fruto para el cual es declarada. Señor, preparamos este tiempo también, Señor, de servicio, donde vamos a poder adorar y vamos a poder traer alabanza a ti, Señor, y que podamos hacer esto, Señor, con una propuesta alegre de corazón, y que cada quien dé como proponen en su corazón, pero que demos con alegría, que demos con sencillez, que demos nuestro corazón en alabanza, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada familia, Señor, que está aquí, que hizo su tiempo para venir a conocer más de ti. A ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 2 anuncios antes de bajarnos.